Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar de psicología del color. El color comunica significado y despierta emociones. La respuesta de una persona ante el color y ante un tono específico puede ayudar a determinar el modo de comprender la información y además puede influir en que un cliente compre un producto o utilice ciertos servicios. Algunos científicos y psicólogos han estudiado la relación entre la percepción consciente e inconsciente del color y sus significados asociados. Los psicólogos están especialmente interesados en el efecto de los colores eh, sobre el subconsciente y cómo esta está relacionada en la influencia con el modo en las que las personas comprenden el mundo que los rodea. Para los diseñadores, la psicología del color tiene una importancia tanto teórica como práctica. En algunos casos, algunos científicos han descubierto que hay personas para las que la presencia de ciertos colores tienen efectos previsibles. Aunque este tipo de información todavía no se llega a utilizar mucho, los diseñadores que investigan el efecto que tiene la psicología en la percepción humana del color tienen la oportunidad de elegir cierto tipo de colores sacando provecho de la reacción, de las intenciones involuntarias que la gente tiene ante ciertos colores y ciertas combinaciones. Por ejemplo, eh, si esta imagen fuese amarilla, no dijera absolutamente nada. Sin embargo, al nosotros utilizar este color, estamos dotando completamente de significado nuestra pieza y nos está induciendo básicamente a asociar la imagen con la marca Coca-Cola. Cambios en el comportamiento. Es bastante claro que el color influye en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Lo que no está tan claro es cómo y cuándo el color es el principal elemento motivador de un cambio de comportamiento. En algunos casos, eh, simples diferencias en los colores pueden provocar cierto tipo de cambios en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, algunos científicos de la Universidad de Rochester descubrieron que los hombres se sienten entre un 10 y un 20% más atraídos hacia una mujer vestida de color rojo que hacia una vestida con colores pasteles. Esta preferencia tiene también su traslación en las decisiones económicas, ya que las mismas personas que entrevistaron dijeron que había muchas más probabilidades de que gastaran más dinero con la mujer que estaba vestida de rojo. Y el efecto de los colores sobre el comportamiento no solo se limita a la atracción entre los sexos. La policía de Gales hizo un experimento de pintar una franja azul marino en las paredes de las celdas, porque está demostrado que el azul fomenta la honestidad. Si en verdad el color puede cambiar cómo nos sentimos y de pronto es probable que incluso hacer que actuemos de cierto modo, las consecuencias para el diseño y la publicidad son enormes. Desgraciadamente, la realidad no es tan simple. El conocimiento científico sobre cómo cambia y cómo motiva el color nuestra mente y nuestro consciente e inconsciente todavía no está del todo desarrollada. Casi nadie duda de que el color puede ser estimulante, relajante, atrayente e incluso en algunos casos puede ser aburrido, pero traducir esto digamos que en una receta que sea fiable para vender ciertos tipos de productos o a hacer que los espectadores presten atención de manera uniforme al mensaje en un cliente todavía está un poco lejos. El problema de la predicción. Uno de los mayores problemas al utilizar la ciencia para influir de forma previsible en el comportamiento de los espectadores es la existencia de las variaciones naturales y en la percepción de las personas. Otro problema
es que nosotros generalmente solemos hacer coincidir nuestros sentimientos con las expectativas previas que hayamos tenido. Estas asociaciones están generalmente basadas en experiencias anteriores al tratar de nosotros aislar las respuestas las respuestas del sexo, de la cultura o de la geografía eh, interfieren al tratar de aislar las respuestas de la gente ante las combinaciones de los colores. Por ejemplo, cuanto más tengan en común las personas, más fácil va a ser prever sus reacciones. Si un diseñador es capaz de identificar y anticipar las asociaciones de la gente con respecto a un color específico, podrá crear una paleta que produzca la respuesta que él está esperando. La prueba de las respuestas. Un grupo de discusión puede ser una manera fantástica de probar una paleta de color. Si un cliente no tiene presupuesto como para pagar este servicio, lo que puede hacer es sondear informalmente al público potencial. Eso también puede ser una buena forma de medir si un color o una combinación de colores produce los resultados que está el diseñador o el cliente esperando respecto a una comunicación. Los colores deben ser atractivos y estar bien equilibrados y responder a las expectativas del público con respecto a ellos. Si estos criterios no se cumplen, las asociaciones anteriores pueden ganar pulso al mensaje y pueden modificar también su significado. A menudo el diseñador deberá realizar como varias combinaciones de colores antes de encontrar la que sea como idónea o adecuada para su proyecto. Incluso después de haber establecido la paleta de color, la paleta de color que va a hacer generar en el proyecto, puede ser necesario crear variaciones de los tonos y las intensidades antes de dar una combinación completamente ideal. Los padres de la psicología del color. Carl, Carl Jung, que es el que está a este lado, este señor de aquí, fue un psiquiatra de Suiza que fue el fundador de la psicología analítica. Este señor escribió sobre las disposiciones psíquicas o los arquetipos que son representaciones del inconsciente. Para comprender mejor, este señor atribuyó significados determinados a los colores. Por otro lado, Sigmund Freud, que es este señor que está aquí, eh, también se interesó por la influencia del color en la mente humana. La investigación de Freud fue la importancia de los sueños para nuestra vida consciente. Incluía en esta investigación el análisis del significado de los sueños y de determinados colores. Sinestesia del color. La sinestesia es una situación en la que la estimulación de un sentido lleva a experimentar cosas de forma simultánea e involuntaria con uno u otros sentidos. En la sinestesia del color, las letras o los números son percibidos con un color inherente. El fenómeno de la sinestesia del color es un fenómeno un ejemplo, perdón, de lo variable que pueden ser las asociaciones. Al diseñar algo, siempre es importante que recordemos que el público puede atribuir significados a los colores. Cuando la sinestesia funciona, la reacción de un sentido puede provocar reacciones y además puede modificar asociaciones perceptivas en otro sentido, cambiando así la respuesta de una persona al diseño. Por ejemplo, en este caso, vemos que no son solamente letras o no es solamente tipografía o no es solamente un logotipo, tiene también como cierta textura que hace que nosotros podamos inmediatamente pensar en cómo se sentirían esas letras si nosotros las tocamos, ¿sí? De igual forma, en este ejemplo, el fondo y el tramado del fondo nos evoca como a esta baldosa española que tiene más o menos ese mismo diseño. Entonces también podríamos de pronto asociar
el diseño cuando lo vemos como a la sensación táctil de algún otro elemento. Estado de ánimo y simbolismo. El color influye en el estado de ánimo y en el comportamiento. Este puede cambiar cómo percibimos un producto o una empresa y evocar un ambiente y transmitir simbolismo. El 80% de nuestra percepción sensorial está determinada por la vista, de modo que lo que vemos es fundamental para que nosotros podamos comprender el mundo que nos rodea. Teniendo en cuenta la importancia de la vista y la prevalencia del color en el mundo natural, no es sorprendente que los seres humanos hayamos terminado atribuyendo significados a determinados colores y relaciones de color. La investigación ha descubierto que la presencia del color puede influir en positivo en el comportamiento de las personas. El doctor Carlos Raimundo, que es codirector de la Escuela de Color y Diseño de Sydney, Australia, descubrió que si se pedía a varias personas que hiciesen tareas básicas en una habitación pintada de un color, estas tenían menores niveles de ansiedad y un ritmo cardíaco y una presión sanguínea menores que quienes realizaban las mismas tareas en una habitación gris. El doctor también sugiere que añadir un color en el entorno que nos rodea puede mejorarnos el modo de resolver algunos problemas. La capacidad del color para mejorar la productividad y el estado de ánimo puede explicar también por qué un gran número de estudios de diseño gráfico o un gran número de agencias utilizan el color en su decoración. Si el color puede modificar nuestra capacidad para realizar, por ejemplo, tareas simples, no es, digamos que, descabellado o sorprendente que se pueda utilizar para influir y para denotar un estado de ánimo. En muchos casos, el ánimo o la atmósfera que sugiere el color coincide con las asociaciones que ya hemos creado los seres humanos alrededor de ciertos colores. El simbolismo se atribuye El simbolismo que se atribuye a los colores puede ser más producto de un refuerzo continuo que un atributo, digamos que intrínseco del color particularmente. Los diseñadores eh, que, digamos, perseguimos el uso adecuado del color en nuestros proyectos, deberíamos utilizar combinaciones que transmitan el tono y la sensación del contenido antes de que el espectador sea capaz de captar el mensaje. De este modo, el color o la combinación de colores que estemos utilizando pueden digamos que presagiar el tema o la naturaleza del mensaje, es decir, puede darle indicios al espectador de lo que ya nosotros vamos a hablar. A algunas personas parece que tuvieran como un sentido innato del color y estas personas son capaces de elegir combinaciones que son armoniosas con mucha facilidad. Pero también existe otro tipo de personas que para las que crear relaciones de color significa bastante trabajo y es algo que se logra más fácilmente después de mucha práctica. Uno de los mejores atajos para elegir el color es buscar referentes o buscar inspiración. Esta inspiración puede surgir mientras estamos en la casa, mientras estamos yendo al trabajo o a la universidad, buscando referencias históricas o viendo iconos de la cultura pop. Sin embargo, en la mayoría de los casos, crear una buena paleta de color requiere de varias interacciones y de varias revisiones. Eh, Existen como muchas formas de crear paletas de colores que sean efectivas para un trabajo u otro. Por ejemplo, Aris Shering, en el libro Elementos del diseño, fundamentos del color, eh, dice que lo ideal sería buscar un cuaderno que lo llamemos el libro de los colores inspiradores. Y esto se basa en
A medida que estamos realizando un diseño o a medida que se nos vayan ocurriendo paletas de colores o combinaciones, las vayamos anotando en ese color. Entonces, eh, podemos empezar tomando fotografías de lugares que vemos en donde las combinaciones de colores sean armoniosas, o podemos utilizar colores, sí, lápices de colores, y crear nuestras propias paletas de colores e ir viendo qué colores funcionan bien en conjunto y qué colores no. Yo en particular hago, digamos que algo similar. Yo lo que hago es crear, eh, buscar referentes en Behance y, y crear como colecciones o conjuntos. Entonces, cada colección o cada conjunto me está mostrando, por ejemplo, para qué sirve ciertas paletas de colores. Por ejemplo, la paleta de color, tomemos este ejemplo. La paleta de color de naranja y azul me puede funcionar bien para una constructora, como por ejemplo en esta imagen, o la paleta de color, no sé, rosa con amarillo, me puede funcionar bien para un producto alimenticio, o la paleta de color de naranja y azul me funciona bien para promocionar cosas, etcétera. Entonces, yo lo que hago es ver el trabajo de otros diseñadores, que aparte de que también me enriquece a mí como diseñadora, y me ayuda también a buscar como ciertas paletas de colores que pueden funcionarme más adelante en cualquier asignación que tenga. Cultura y lugar. La cultura y la localización geográfica influyen en la percepción y en la comprensión del color por parte de la gente. Incluso nuestro modo de describir el color está determinado por el lugar del que procedemos. Por ejemplo, los términos rojo, verde, amarillo y azul forman parte casi como de todos los idiomas, excepto de uno que es el quechua, que es una lengua maya que fue hablada por los indígenas de Guatemala y Belice, aunque entre la mayoría de las lenguas modernas la diferencia en cómo se comunica el color de forma verbal es menos pronunciada. Sigue siendo sigue habiendo como una variación en el número de términos que utilizamos para referirnos, por ejemplo, a distintos colores. Por ejemplo, en inglés y en japonés se emplean muchas menos palabras para describir los tonos de naranja que, por ejemplo, en alemán y francés. Y en japonés para existen diferentes palabras para los tonos rojo y rosa, pero no existe ninguna palabra para el color violeta. De esta forma, también sucede en el italiano, en donde no existe una palabra para determinar el color rosado o rosa. Aunque aunque no necesariamente es universal el modo en que la gente percibe los colores y lo que significa en algunas culturas, puede ser importante si un diseño no despierta la respuesta esperada en el público. Puede deberse también a la elección de los colores. Em, en esta lengua maya, quechí, solo se utilizan 5 términos para describir los colores, que son Saak para el blanco, Kek para el negro, Kan para el amarillo, Kak para el rojo y Rax para el verde y el azul. Especificidades regionales. Bueno, en los países occidentales el blanco suele asociarse como a las bodas, a la pureza, a la inocencia. Sin embargo, en algunas culturas orientales, el blanco es el color del luto y se relaciona con la muerte. En China, por ejemplo, las novias se visten de rojo, que es el color de la buena suerte en esa cultura, mientras que, por ejemplo, en Tailandia se acepta pues casi cualquier color excepto el negro. Dependiendo de la geografía y la cultura, cambia lo que se considera bonito, lo que se considera festivo, adecuado, etcétera.
En algunos casos las asociaciones de color parecieran ser obvias, mientras que en otros eh, pueden ser sutiles e incluso pueden conllevar a ciertos malentendidos. A los diseñadores que se les contrata para, por ejemplo, crear trabajos que atraigan al mayor número de personas posibles, pero que aún así sean sensibles a las características individuales de cada cultura y lugar. Esto suele ser un trabajo bastante arduo y se debe realizar primero como una investigación de mercado para conocer como las acepciones que están aceptadas dentro de cada cultura. En algunos proyectos es aceptable e incluso es deseable crear un trabajo que se base en la especialidad cultural o que, por ejemplo, aproveche la especificidad que hay en ciertas culturas. En estos casos, la comprensión del color por parte del público y sus asociaciones regionales pueden representar, digamos que, un atajo hasta el mensaje o incluso referirse a un mensaje que esté integrado, siempre y cuando el diseñador y el cliente comprendan las especificidades del público destinatario, se pueden combinar ideas sobre el color y la cultura. Aspectos del color. Las combinaciones de color pueden ser claras y oscuras, calientes o frías, pálidas o brillantes. El concepto aspectos del color se refiere a los colores o a combinaciones que provocan ciertas respuestas o tienen características previsibles. La paleta de color adecuada para un trabajo siempre es específica para cada tipo de contenido, para el cliente y para el contexto en el que se verá y el público al que el proyecto quiere llegar, pero comprender los aspectos básicos de los colores y sus atributos puede ser un punto de partida bastante útil para los diseñadores que quieren utilizar buenas combinaciones de colores que mejoren sus trabajos. Las combinaciones que son vivas pueden atraer la atención del espectador, pero no en todas las situaciones son adecuadas. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando para un spa, eh, puede que, digamos que el logotipo puede estar relacionado con estos colores vivos, pero ya la comunicación en general o el material colateral de este establecimiento rara vez va a requerir una paleta muy saturada o muy viva. De este modo, los colores que son muy brillantes no son, digamos que, adecuados para promocionar por ejemplo, un documental no sé, un documental histórico de televisión. Utilizar los colores con demasiado pálidos también podría resultar problemáticos. En conclusión, lo que el diseñador debe encontrar es un equilibrio entre las combinaciones que pueden parecer, digamos que chillonas y las que de pronto no llaman la atención lo suficiente. La luz afecta al color. Siempre es importante tener en cuenta cómo y dónde verá el público destinatario una pieza de diseño. Ver algo con la luz del día o de la noche afecta en el modo de percibir el color. Incluso pequeñas variaciones en las condiciones como de la luz de los interiores, por ejemplo, si las luces son, por ejemplo, las luces de la casa, si son frías o son cálidas, también van a alterar los colores. Si los colores se ven en el exterior, su intensidad queda determinada si están bajo la luz directa del sol o si están a la sombra. En realidad, los productos de diseño tienden a encontrarse en una variedad de contextos, pero sigue siendo importante tener en cuenta la luz y cómo afectará el color utilizado en una composición. Colores cálidos y fríos. Los colores cálidos se basan en luz o en pigmentos que son rojos y suelen considerarse activos y dinámicos, mientras que los colores fríos se basan en el azul y suelen considerarse calmantes y formales. Un color
puede transformarse de cálido a frío si se le añade rojo o azul. Por ejemplo, si, si se le añade rojo al amarillo, se puede obtener un amarillo cálido, mientras que si añadimos azul a un amarillo, obtenemos un verde que es un tono frío. A menudo, el modo en que funcionan las composiciones de los colores secundarios depende de si son cálidos, si son fríos o de si absorben o reflejan la luz. Generalmente los colores cálidos pareciera que están por delante de los fríos, así que una pequeña cantidad de color cálido sobre un fondo frío puede considerarse de pronto más agradable visualmente que lo opuesto, aunque en ocasiones el diseñador puede optar por poner, digamos que un tono frío en un fondo cálido para llamar la atención por el mismo tema de la atención que produce esta combinación. Los elementos visuales que difieren más de su fondo destacan más, de manera que pueden utilizarse tanto colores cálidos como fríos en la misma composición. Colores claros se basan en sombras pálidas. En ocasiones pueden parecer casi transparentes. A medida que los colores se van volviendo más cálidos, el contraste se va reduciendo y las sombras de la luz hacen buenos acentos y buenos colores de fondo. También pueden equilibrar las sombras más claras y las saturadas en una composición. Los colores oscuros contienen negro y son completamente los opuestos a los claros. Estos colores pueden añadir dramatismo y pueden crear un estado de ánimo. En ocasiones, los colores oscuros pueden utilizarse como neutros dentro de una composición, como los tonos claros. Los colores con valores oscuros tienden a tener menos contraste y menos contraste a medida que se van oscureciendo. Para poder lograr un equilibrio, suele ser mejor incluir un acento más claro o más saturado dentro de una paleta de color que esté, eh, que sea en donde sean predominantes los oscuros. Colores brillantes. Estos colores se crean utilizando pigmentos puros. Son la forma más pura de un color sin añadirle gris ni negro. Los colores brillantes son excelentes para atraer la atención y suelen utilizarse para promocionar o destacar productos. Sin embargo, demasiado brillantes en una composición puede ser irritante para la vista y en realidad puede reducir la capacidad del espectador de leer o de comprender bien la información que se le está brindando. Colores pálidos son colores que contienen más de un 65% de blanco. Estos suelen llamarse colores pasteles y tienen diferentes connotaciones culturales específicas. Es habitual que a estos colores se les asocie como con los recién nacidos, con las bodas y generalmente se pueden considerar como femeninos e infantiles. Sin embargo, los colores pasteles pueden utilizarse como excelentes acentos o incluso para destacar sutiles relaciones de color.